Bien, Muy bien, les escucho muy bien. qué bueno, qué bueno. ¿Cómo amanece Cuenca, señor prefecto? Bueno, sin luz, pues estimado Guillermo, sin ¿Hay, luz, pa- fruto hay, de hay, la, hay racionamientos ahorita en Cuenca? sí, fruto de la improvisación, fruto de la falta de capacidad de las autoridades nacionales de los últimos gobiernos, que no tuvieron la capacidad necesaria para poder garantizar ni siquiera la seguridad y soberanía energética del país. Increíble los graves retrocesos que hoy vivimos. Parece que este es el Ecuador de la década de los 90, del gobierno de Sixto y de esos gobiernos neoliberales, ¿no? Eh, Se decía a nivel nacional a través de la prensa que después de 14 años, si no estoy mal, nuevamente vuelven el tema de los apagones. Eh, sí, justo antes del gobierno de la Revolución Ciudadana. Fue el único gobierno que construyó más de 8 complejos hidroeléctricos en el país, que garantizó la seguridad y soberanía energética. Un gobierno que elaboró un plan maestro de energía que daba cuenta que se tenía que construir una serie de centrales hidroeléctricas en estos años y resulta que no lo hicieron. Si usted revisa ese plan maestro de energía que se hizo en el año 2015, 2014, da cuenta de una serie de construcciones, incluyendo el proyecto Cardenillo en la cuenca del Paute. Pero resulta que nunca hicieron, pese a que los estudios están ya listos desde hace más de 5 años. Entonces, no se hizo Cardenillo, no se hizo el proyecto del Río Santiago, que es uno de los proyectos más importantes del país, con cerca de 7.000 megavatios que se tenía que construir en Morona, Santiago. Ujú. Los estudios también de ese proyecto están listos y no han hecho absolutamente nada. Digamos, hoy estamos viviendo las consecuencias de la incapacidad de los gobiernos, de tanto de Moreno como de Lazo. El único proyecto que se hizo, estimado Guillermo, está precisamente cercano al Cantón Santa Isabel, El proyecto San que es Francisco. el bueno, el proyecto San Francisco se terminó en el gobierno de Correa también, pero el único proyecto que se hizo fue el El Huascachaca, eólico. el proyecto eólico que asimismo los estudios y se inició la construcción o el proceso en el gobierno de Rafael Correa. Ujú. Y fue el único complejo que han hecho en los últimos 6 años, precisamente es Huascachaca, y la empresa que hizo ese proyecto es precisamente una empresa de los Azuayos, que como es la empresa Legaustro, de la cual la prefectura también es socia accionista de esta empresa. Así es, señor prefecto. Lamentablemente volvieron al fantasma de los apagones. Ya que usted comenzó refiriéndose a la política nacional y a los dos últimos gobiernos, estamos prácticamente próximos a un nuevo gobierno. ¿Usted qué augura en eso? ¿No? Quizás hay una esperanza del pueblo ecuatoriano depositada en ese nuevo gobierno. Eh, Esperemos que no sea más de lo mismo, les digo con sinceridad, estimado Guillermo, esperemos que no sea más de lo mismo, porque resulta que los dos últimos gobiernos lo que han hecho es aplicar un modelo económico y un modelo político neoliberal, Ujú. y lo único que ha logrado ese modelo neoliberal es la precarización en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, no hay empleo, en la garantización de la seguridad social, en la garantización de la salud, de la propia seguridad ciudadana que no ha sido garantizada. Entonces, esos gobiernos lo que creen es en la mínima intervención del Estado. Son gobiernos, los de Moreno y el de Moreno y Lazo, son gobiernos de corte neoliberal que dice que el libre mercado es el que tiene que imperar y el que satisface las necesidades de los ciudadanos, que el sector público tiene que reducirse a su mínima expresión y sin que se garanticen los derechos, necesariamente, porque está tan debilitado el sector público, no hay salud, no hay educación, no hay vialidad, no hay seguridad, y es fruto precisamente de ese austericidio que yo lo llamo. Ujú. Eh, Cuando ustedes se dan cuenta en los sectores en los cuales estamos más complicados, se dan cuenta que han reducido el tamaño del Estado. Por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, eliminaron la SENAIN, eliminaron el Ministerio de Justicia, vea lo que están en las cárceles, eliminaron el Ministerio del Interior, es decir, no creen en el Estado. Y como no creen en el Estado, eliminan todo lo que pueden. Y al final del día, hoy ni siquiera tenemos, no se diga ni patrulleros, no tenemos ni siquiera UPCs, ni no se ha hecho absolutamente
nada contundente para frenar la ola de violencia y de inseguridad. Claro, Si usted se va al otro ámbito, al sector de energía, eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, eliminaron el Ministerio de Minas, eliminaron la Agencia de Regulación y Control, eliminaron la Secretaría Nacional del Agua. Esa es parte de la teoría de estos gobiernos, ¿no? claro, Entonces yo espero que no sea más de lo mismo con el gobierno de Daniel Noboa. claro, pero usted le va a dar un tiempo prudencial como para ver cómo se va desenvolviendo en el ámbito eh, político, en el ámbito económico, sobre todo en el ámbito de seguridad, que es lo que ahora los ecuatorianos más reclamamos. Quizás ahí hay una invitación, digamos. Yo soy demócrata, yo entiendo que habían dos corrientes que se midieron en la última ley electoral. La una es un modelo más de carácter progresista, no ganó Luisa, que tenía esas tesis, que creía en el Estado, que garantizaba derechos, digamos, un Estado garantista de derechos. No ganó esa tesis, ganó la de Daniel. Y yo espero y le auguro el mayor de los éxitos en la medida en la cual si le va bien al nuevo presidente, le va bien al Ecuador. Y también le hemos hecho una invitación cordial a sumar los esfuerzos en el Azuay, al menos en lo local, a lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en lo local, a diferencia de otras provincias del país? Estamos trabajando en equipo, estamos sumando a los diferentes actores, sectores locales, para poder hacer un solo frente a las desigualdades sociales que hoy tenemos. Entonces usted nos va a ver trabajando los alcaldes, con la alcaldesa de Santa Isabel, con el alcalde de Girón, con la alcaldesa de San Fernando, con el alcalde de Cuenca. Y yo creo que esa es una buena práctica, sumando los esfuerzos con las juntas parroquiales, con los gobiernos locales, los gobiernos de cercanía. Y la Claro. invitación muy cordial y formal es a sumarse en ese esfuerzo por sacar adelante a nuestra provincia y a la región. Señor prefecto, y en esa línea, en concreto, ¿qué es lo que usted, cuando tenga la oportunidad, o cuando usted lo gestione y tenga la oportunidad de hablar con el presidente de la República, nos referimos al nuevo presidente que tiene 1 año y 5 meses aproximadamente, ¿qué es lo que le va a pedir? ¿Qué es lo que le va a plantear ya en términos concretamente para los azuayos? Gracias, Guillermo. Quizás esa es una muy buena pregunta, porque creo que hay que abordar los diferentes problemas que tenemos en la región y en el país entero. Y no podemos pasar solo en la queja, es decir, falta esto, falta el otro, que Ujú. esto es lo que necesitamos. El planteamiento muy serio al presidente nuevo, a Daniel Noboa, al presidente electo, es mirar cómo recuperamos las capacidades del Estado frente a las desigualdades sociales. Y ahí hay una propuesta concreta que pasa de la queja a la acción, a la propuesta. Ujú. Por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, le planteamos muy formalmente que podamos llevar adelante un nuevo modelo de Estado garantista de derechos, es decir, volver a retomar la institucionalidad para hacer frente a la violencia. Entonces, yo le planteo ahí formalmente al ministro que podamos empezar a mirar nuevamente un ministerio coordinador de seguridad, que podamos volver a tener una secretaría de inteligencia para que combata precisamente los delitos que son mucho más complejos, y no estamos hablando del arranchador, no estamos hablando del ladrón que está en la calle, sino estamos hablando de delincuencia organizada. Yo le planteo ahí que se garanticen inversiones. Nosotros planteábamos cerca de 500 millones de dólares que se debería invertir por lo menos en seguridad en los Ujú. próximos meses. ¿Y eso qué significa? En el caso de la SOI concretamente, repotenciar precisamente los UPCs, seguir con el modelo de construcción de las unidades de vigilancia comunitaria. Eso significa repotenciar la capacidad operativa del ECU 911, al menos aquí en el Austro. Eso significa dotar de patrulleros y la capacidad operativa para que la policía pueda hacer su trabajo. Entonces, acciones muy concretas que en el ámbito local, y no le estamos diciendo solo hágalo, le estamos diciendo, pese a que Claro. no es una competencia de la prefectura, yo espero en los próximos días, hasta finalizar el año, entregarles 30 motocicletas. Ojalá sea el nuevo presidente, Ya. porque tampoco estamos aquí solo para quejarnos. Aquí Mm. vamos a entregarle 30 motocicletas para que la ruralidad, sobre todo, tenga capacidad operativa a la policía y poder atender. Claro. Vamos al otro Ahora, tema, el tema de la conectividad. Concretamente, lo que le planteamos es
que avancemos en un modelo de delegación para el mantenimiento de las vías a los gobiernos locales. Le Ujú. estamos pidiendo formalmente a este gobierno que ya se va, que nos delegue la competencia de las vías, entre las cuales está la vía Cuenca-Girón hasta Lenta, que es una competencia que la queremos asumir con los gobiernos locales, que garantice sobre todo la mejora de esas infraestructuras viales. Oiga, pero Entonces, ahí solamente una puntualización. ¿Por qué solo hasta Lenta? ¿Por qué no venir más acá abajito, pues Santa Isabel, si la parte más crítica está en tramo Santa Isabel, Puente Loma y casi hasta San Francisco? porque sí, seguramente se podría avanzar hacia esa zona en la medida en la cual el gobierno nacional, cuando nos delegue la competencia, ponga los recursos, porque si no, el modelo económico no nos da, justamente por lo que usted acaba de decir, porque es el tramo más afectado que tenemos a lo largo de la vía Cuenca-Girón-Pasaje y se necesita una cantidad considerable de recursos económicos que el modelo que le estamos planteando no da. Por lo tanto, sí, hay que pensar en el modelo de la cuenca Girón Pasaje completo, pero con Ujú. plata del Estado. No solo es denos la competencia y vean ustedes cómo se arreglan. Denos la competencia, pero denos los recursos también. Entonces hay un modelo que se plantea hasta lenta, porque digamos las inversiones que se requieren eh, son eh, son las inversiones que se pueden financiar. Si queremos ir más allá, claro que les recibimos la competencia también. Ujú. Ante la incapacidad del gobierno nacional, sí les recibimos la competencia, pero póngannos los millones de dólares que se necesitan para Claro, poder rehabilitar los tramos ya. hasta Pasaje. Esa es una de las vías que dice que está pidiendo la delegación. ¿Cuáles son las Así. otras? Estamos pidiendo la delegación de la autopista Cuenca-Sogues, es una vía que hay que colocar un sistema de peajes, estamos pidiendo igual hasta Lenta, en la zona de Lenta. Le estamos pidiendo la vía que conduce hasta los cantones orientales de Gualaceo y de Paute, y le estamos pidiendo la competencia de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, que es una de las Ujú. vías más complejas. Quizás es un dolor de cabeza esa vía, pero es la única que nos garantiza, sobre todo por temas de turismo, de movilidad entre Guayaquil y Cuenca, hay que tener esa vía con muy buena conexión, porque es la Claro. única garantía de movilizar el turismo y la dinamización económica, sobre todo para Cuenca y Y, para el y Azuay. estas delegaciones, señor prefecto, ¿ya les ha pedido formalmente al gobierno actual? Formalmente, estimado Guillermo. Y estamos haciendo en conjunto con el prefecto de Cañar, el alcalde de Cuenca, el alcalde de Azogues. Ujú. ¿Por qué? Porque también le estamos pidiendo la delegación de la Panamericana Norte hasta Azogues y también le estamos pidiendo la vía que nos conduce hasta el límite con Chimborazo y hacia Xutco, Chancay, porque en cambio por ahí se moviliza toda la carga de la industria local que tenemos acá. Correcto. Correcto, señor prefecto. Eso en el ámbito provincial. Ya un poco yendo más al ámbito local, en donde nosotros tenemos nuestra influencia. Yo quisiera ahí formularle algunas inquietudes. Ya concretamente en Santa Isabel, por ejemplo, se anunció, se ha conversado, ha habido por allí el rumor de que probablemente desde la prefectura se pueda financiar y trabajar el tramo Santa Isabel Cañaribamba. Recordar, este tramo ya se hizo en la prefectura anterior del señor Paul Carrasco hace unos cuantos años atrás. Se demoraron tantos años en terminarla que creo que la etapa de destrucción comenzó más pronto. En todo caso, hay la propuesta ahí de retomar eso. Sí, bueno, ahí estamos trabajando con Anabel, que es la compañera alcaldesa, y estamos trabajando también con la Junta Parroquial de Cañaribamba, con los compañeros de Chagli. Fíjese, ahí hay una aspiración legítima de hace muchos años, Ujú. que es la vía que nos conduce hasta Chagli. Claro. Y es una vía que cuesta mucho dinero, digamos, y la prefectura no tiene los recursos para poder hacerla completa. Entonces, ahí hay algunos planteamientos que les he hecho tanto al presidente de la Junta Parroquial de Cañaribamba, de Chagli, y a la señorita alcaldesa, que tiene que ver con la forma de cómo financiar esa obra, y no solo es hacer la obra, sino es mantenerla. Porque fíjese usted, y tiene mucha claridad lo que usted acaba de decir, una vía que la hizo el exprefecto Carrasco, que no le han dado mantenimiento, y resulta que se deterioró rapidísimo.
Entonces, yo lo que le estoy planteando a la SUAY, no solo a Santa Isabel, es un modelo de gestión para las vías que se van transformando en asfalto y en lastre, Ujú. de lastre a Al asfalto y a asfalto. doble tratamiento, y que tiene que ver con un sistema de peajes para poder darle mantenimiento, o bien la contratación de empresas de microempresas de mantenimiento vial, en ambos casos con gente de la zona. Si se implementa un sistema de peajes, lo justo es, porque la gente es la que está pagando esos peajes, la gente de la zona, lo justo es que se conforme una microempresa de mantenimiento vial para que le dé mantenimiento a esa vía. Ujú. Entonces, estamos trabajando en esos dos modelos. ¿Cómo logramos financiar la vía hacia Cañaribamba? Y ahí tiene que ver con recursos de la prefectura, con contingente desde el municipio local y con contingente también desde la Junta Parroquial. Es decir, sumamos los esfuerzos para poder lograr que esa obra se convierta en una realidad. Estamos avanzando con los estudios y ojalá en las próximas semanas, los próximos meses podamos tener buenas noticias para Santa Isabel, decirles que ahí hay un trabajo conjunto, articulado con la Claro. alcaldesa y con las juntas parroquiales. Claro, a la vía Santa Isabel Cañaribamba es un tramo, el otro tramo es Cañaribamba Shagli. Eso se Ujú. socializó hace unas semanas atrás en Shagli, la posibilidad de que se asfalte ese tramo con créditos del BEDE, si no estoy mal, y de algún proyecto que esté en marcha ahí. Inclusive la prefectura tiene algo que ver ahí en tema de estudios y Sí, esas situaciones. sí, digamos, ahí lo que se plantea es el financiamiento de esa vía a través del BEDE, Ujú. pero resulta que cuando vamos al BEDE, Guillermo, la tasa que nos plantean es del 8% en dólares para financiar. Y cuando nosotros vemos otros organismos multilaterales de crédito, la propia CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo, un montón de entidades, las tasas de interés están entre el 3, 4, 5%. Cuando vamos al banco de las prefecturas y de los municipios, claro que nos quieren prestar la plata, pero dice, le vamos a pagar al 8, le vamos a prestar al 8% en dólares. Ajá. Entonces, digamos, eso le hace pensar a cualquiera. Claro. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es, bueno, financiar ese tramo, ver cómo logramos intervenir con recursos propios el tramo hasta Cañaribamba, ponernos de acuerdo con la ciudadanía de Cañaribamba y de Charlie para la implementación de un sistema de peaje que nos permita inclusive darle mantenimiento a eso, a esa vía en un momento determinado. Claro. Y con respecto al financiamiento, estamos haciendo un pool de proyectos que nos permita ir a tocar las puertas de otros organismos multilaterales para ver si podemos conseguir una mejor tasa de interés. Ujú. Ahora, entonces, en la Cañaribamba Santa Isabel, ¿se podría pensar que puede haber una intervención el 2024? Sí, estimado Guillermo, estamos justamente en eso, afinando los recursos que se requieren para poder hacer una intervención, eh, como le digo, de Ujú. manera conjunta con el municipio. Hay un trabajo que estamos desplegando en otros cantones que se replica también en Santa Isabel. ¿Cómo lo hemos hecho? Claro. Ah, El municipio local tiene maquinaria, tiene contingente de maquinaria, tiene equipo técnico. Lo que hacemos es que en algunos casos la maquinaria del municipio hace la estructura de la vía y viene la prefectura y coloca la carpeta asfáltica. Y se ponen los recursos del presupuesto de mantenimiento vial delegado, de los presupuestos participativos en esa vía. Entonces ya. ahí nos ponemos de acuerdo con la junta parroquial, pone ese presupuesto, el municipio pone la estructura de la vía y la empresa de asfaltos se le contrata para que haga el asfalto por parte de la prefectura. Así Ya. estamos haciendo en Paute, estamos haciendo el mismo trabajo en Gualaceo, estamos haciendo el mismo trabajo en otros cantones de la provincia de La Suay, en Cuenca, con el alcalde de Cuenca. Correcto. Señor prefecto, la administración anterior, la prefecta anterior, recorrieron con bombos y platillos Susudel, La Cría, eh, Zulupali, hasta el puente Zulupali. Y obviamente ahí en ese entonces se habló de la posibilidad de al menos ensanchar o darle alguna intervención a esa vía para que sea más interprovincial, no solamente cantonal. ¿Usted tiene en mente algo relacionado con eso? Porque habría que considerar que efectivamente por ahí sería una importante arteria vial que dé mayor fluidez y rapidez en las conexiones entre estas provincias. ¿Hay algo al respecto?
Conozco la vía, estimado Guillermo, sí conozco esa vía, es una vía con un trazado muy complejo porque si usted ve los niveles que tiene esa Así vía es. son muy complicados. Estamos explorando otra opción para conectar a Navón y Oña con Girón y Santa Isabel. Entonces, Pero, pero, pero ¿cuál sería yo esa otra espero opción? tener buenas noticias el próximo año. Hay una vía que nos conecta Hay la otra vía que desde es la Panamericana, Pichanillas, La Paz, Lenta, por ejemplo. así Eso, es, una. Y la otra es desde La Paz, la otra es la que exactamente. se interrumpió con la laguna de Curiquingue, allá que era la ramada Girón, por ejemplo. Ahí hay dos vías, la una es la Curiquingue y hay otra vía que está a unos kilómetros más allá. Ajá. La una es más angosta, la otra en cambio es más parada. Entonces estamos haciendo unos estudios para buscar la viabilidad de poder financiar una obra que nos ahorre tiempos en los traslados, porque si no alguien que viene de Loja tiene que irse hasta Cumbe, dar la vuelta en el Claro. redondel y coger hacia Girón. Entonces estamos trabajando en estudios que nos permitan ver cuál de las dos opciones es la mejor en términos económicos, en términos de inversión, y ese es parte del pool de proyectos que tenemos que buscar financiamiento para los próximos años. Entonces ahí Entonces, entra. una aclaración o La puntualización, señor prefecto, ahí, la que viene Susudel, San Isidro, La Cría, Zulupali, como que quedaría descartada. Es muy complicada esa vía, el trazado de esa vía es muy complejo. Y resulta que cuando ya llega a la parte baja de Santa Isabel, tiene que pasar por el puente Zulupali, Rilcay. de Surupal, y es un puente cuyos costos son de 6 millones de dólares. Claro, Entonces, es imposible para la prefectura, con el tamaño presupuestario que tiene la prefectura, poder claro. hacer ese puente. Estamos buscando otras opciones. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de unir a Girón con el cantón Navón y Oña, a Bien. través en la zona de La Paz, en la zona de la laguna de Curiquingue. Pichanilla, la Curiquingue, que se nos fue hace tiempos. Entonces ahí hay dos opciones viales. Eso entra dentro del pool de estudios que se Ya. tienen que hacer conjuntamente, de vías que se tienen que financiar conjuntamente con la vía Shagli, con la vía Ducto Mebamba Guaraynag, conjuntamente con esta vía nueva que queremos hacer. Entonces es un pool de proyectos de más o menos 20 millones de dólares que necesitamos buscar un financiamiento, pero no al 8% como nos ofrece el Banco de Desarrollo. Entonces estamos buscando, tuve una reunión importante esta semana con el alcalde de Quito, con Pavel Muñoz. ¿Por qué? Porque ellos tienen también un grupo de proyectos que quieren buscar financiamiento. Entonces yo le dije al Pavel, ve Pavel, unamos los proyectos. Yo tengo solo 20 millones de dólares, seguramente el municipio de Quito debe tener, no sé, 500 millones de dólares en proyectos. Y no es lo mismo golpear las puertas de un organismo multilateral con 20 millones de dólares que con 520 millones de dólares. Claro. Entonces, unámonos para buscar un mejor financiamiento. Entonces, estamos trabajando en esos esfuerzos para ver si es que tenemos mejores condiciones crediticias. Ya, y ya que lo tocó el tema del puente de Zulupali, que Sí. ya se viene el invierno allí y todo eso, ¿hay alguna definición qué hacer exactamente en ese lugar? Digamos, están los estudios, pero los estudios dan cuenta de una inversión enorme que tendría que hacer la prefectura y no tiene la plata para hacerlo. Ujú. Entonces yo le he pedido al director de fiscalización que tome contacto con la academia para presentarles los estudios que habían contratado y ver si es que existen algunas otras opciones para bajar los costos en la construcción de alguna nueva alternativa, precisamente en la zona de Surupali. Ujú. Sabemos que el arreglo que se hizo es un arreglo temporal, usted bien lo dice, viene el invierno y no sabemos qué consecuencias pueda tener. Por lo tanto, es necesario que tengamos algunas otras opciones, porque la opción que nos presentaron de los estudios puede ser una opción viable en términos técnicos, constructivos, pero es totalmente inviable en términos económicos. O sea, Es más, se presentó ese proyecto al BEDE y el BEDE dijo, no le puedo financiar esa obra porque es totalmente inviable económicamente. en otras palabras, ahí vamos a estar a merced de la naturaleza. Digamos, hasta poder encontrar una solución definitiva, hay que darle mantenimiento a la infraestructura que está colocada de manera temporal y mientras exploramos algunas otras opciones
de intervención en esa área. Lamentablemente vamos a tener que seguir esperando. Yo recuerdo que cuando hubo el desastre allí vino la señora prefecta, dijo en no sé cuántos meses se colocaba un puente baile, terminó su administración, se fue. Por lo menos usted ha tenido un plano de mayor sinceramiento al respecto y sobre el tema, y obviamente lo que usted nos dice que hay que analizar alternativas que sobre todo que tengan que ver con más bajo coste en la construcción de ese puente. Sí, así es, Guillermo. O sea, yo no les puedo engañar, yo no les puedo decir, sí, vamos a construir ese puente, porque no, económicamente no tenemos esos recursos y es inviable en el ámbito económico. Entonces, estamos buscando otras opciones. Mientras tanto, hay que darle mantenimiento a ese puente que nos dure lo más que se pueda y poder garantizar la transitabilidad. Claro. No nos hemos quedado dormidos, hemos golpeado las puertas de la universidad, es decir, a los técnicos de infraestructuras de la universidad, al decano de la Facultad de Ingeniería: vea, señor decano, tengo estos estudios, ¿qué podemos hacer para poder abaratar los costos, buscar otra alternativa que nos permita darle viabilidad económica? Claro, en ese plano, señor prefecto, que usted habla de pasar del lastre al asfalto, ¿no contemplan, por ejemplo, la vía La Paz, El Progreso, Corraleja, Susudel, la Oña, Baijón, Cochapata, Nabón? Creo que se va a hacer por etapas, pero de ahí hay, por ejemplo, la Nabón. Está trabajando en eso. Sí, la Nabón, de ahí también está la Nabón que va hacia Chiña, ¿no? Y la Panamericana. ¿Qué sobre esas tres cosas ahí? Sí, la idea es ir haciendo un cambio de la matriz vial de tierra y lastre asfalto. ¿Y cuál es la prioridad? Porque no se tienen todos los recursos. No se olvide que nosotros tenemos 6.000 kilómetros de vías que atender, pero resulta que no tenemos toda la plata para atender a los 6.000 kilómetros. Entonces lo que nos toca es priorizar. ¿Y por dónde priorizamos? Empezamos por la red secundaria, luego vamos a la terciaria y a los caminos vecinales. Porque es una modificación, no es un modelo clientelar. Si eres de mi partido, te doy la vía; si no eres de mi partido, no te doy. No, lo que funciona es en un modelo que nos permita trabajar en la red secundaria. ¿Cuál es la red secundaria? La que nos conecta de la cabecera cantonal a la cabecera parroquial. Claro, hay algunos alcaldes y alcaldesas que nos dicen: no, pero es que yo quiero hacer otra vía, porque ese fue mi compromiso de campaña. Bueno, pues yo no tengo problema, le doy la delegación vial y haga su vía, si fue un compromiso de campaña, pero yo no puedo caer en la demagogia y en el clientelismo político, de porque fue mi compromiso de campaña, entonces yo voy a hacer cualquier vía. No, yo tengo que hacer la red secundaria porque es lo lógico, es lo adecuado en términos de planificación. Entonces hay que priorizar, en el caso de Nabón, la vía que nos conecta a Cochapata, que la estamos haciendo desde Nabón hacia Cochapata y nos conecta con Oña. Estamos haciendo en 2 tramos, y seguramente habrá que buscar financiamiento en los próximos años dentro de ese paquete de 20 millones para el tramo del medio. Hay que ver cómo logramos financiar una vía que nos conecte desde Nabón al Progreso. Hay que ver cómo logramos financiar una vía que nos conecte desde Nabón o desde la Panamericana hasta Las Nieves. Claro. Son las parroquias, las tres parroquias que tiene Nabón, que son importantes. Claro, hay el interés del alcalde en el caso de Nabón de conectar a otras comunidades, que es la red terciaria. Entonces, la prioridad, ¿cuál es? Primero conectar la red secundaria, terciaria, y luego hacer la red terciaria. Señor perfecto. ¿Terciaria sería Nabón, Chiña, Panamericana? Exactamente, esa es una red terciaria, que tiene que hacerse, por supuesto, una vez que se haga la red secundaria. Entonces, claro, hay un compromiso del alcalde, que es un compromiso político en campaña, de poder hacer esa vía. Yo no digo que no sea legítima la aspiración de las comunidades de Chiña, de Rañas, de toda esa zona. Es legítimo, claro que es legítimo. Pero, ¿qué es lo que deberíamos hacer primero? La red secundaria, luego la red terciaria y luego los caminos vecinales. Entonces, yo lo que le planteo al alcalde es: unámonos para hacer la red secundaria. Terminamos de hacer la red secundaria en asfalto y vamos a... La Nabón, Cochapata, Oña, esa sí se está haciendo. Porque estamos para buscar peleas, estamos para buscar soluciones. No sé si me escuchó la pregunta. La Nabón, Cochapata, Oña, esa sí está haciendo ya una intervención. Sí, estamos haciendo un eje que nos conecta entre Oña y Nabón. Y en el medio está Cochapata. Claro. Entonces estamos haciendo lo que es la Moras Loma, la Oña, Moras Loma, Nabón.
Oña, Morasloma, Cochapata, Nabón. Ya, Estamos haciendo dos tramos en la zona de Oña y en la zona de Nabón, pero va a quedar un tramo en el medio que claro, no se ha financiado, no se ha buscado el claro. financiamiento. ¿Por qué? Porque se priorizó ahí, con la misma plata hubiésemos podido hacer doble tratamiento y hubiésemos unido posiblemente los dos lugares, pero se decidió en su momento hacer asfalto, y el Ya. asfalto tiene un costo más alto y toca buscar el financiamiento para la mitad. Correcto. Señor prefecto, nos quedan 7 minutos. Esos 7 minutos quiero hacerle dos preguntas. Y ya fuera de vialidad, tenía una agenda más amplia, pero lo vamos a dejar y espero que nos dispense después de unos 15 o 3 semanas otra entrevista para hablar temas de riego y producción. Quiero terminar con esto. Con el mayor de los gustos. Un tema importante es la cría. Ujú. Sí, ese es un macro deslizamiento que se necesita el contingente del gobierno nacional, porque supera las capacidades tanto del municipio local como de la prefectura de la SUAT. Ya. Entonces ahí la competencia ya se vuelve una competencia nacional del gobierno central y no se puede descuidar, digamos, a la gente que es la damnificada de ese macro deslizamiento, ¿no? Y ahí Entonces, los estudios ya se terminaron, ahí ya están listos. es algo en lo cual se viene trabajando. Entiendo que ahí tenemos estudios de suelo de algunas de las áreas en Ya, las cuales toca intervenir. Pero ya la intervención por claro, cuenta propia ya no solo es del gobierno provincial, ahí se claro. necesita el contingente del gobierno nacional. Fíjese el macro deslizamiento que se Pero, dio en Nabón. pero hay Eh, alguna recomendación ahí que la población tiene que salir, tiene que ser ubicada o qué? sí, justamente esos son los análisis que se tienen que realizar en función de las capacidades económicas. Es decir, si usted tiene un estudio que le cuesta X millones de dólares, tratar de restaurar esas áreas versus la posibilidad de poder hacer una nueva localización de la cabecera de esa población, bueno, pues hay que hacer un estudio de costo-beneficio. ¿Qué es lo más conveniente en términos económicos, en términos Ujú. productivos, en términos Claro, sociales también? claro, Porque claro, la pero gente tiene que ser consultada. claro, pero ¿qué le decimos a la gente? Porque siguen pensando en regresar y existe la incertidumbre allí. ¿Qué le decimos ahí? Que esperen. Que hay un riesgo muy alto, estimado Guillermo, es un riesgo muy alto el que se tendría que correr. No se olviden, fíjense lo que pasó en Alausí, que al Ujú. final del día hubo un macro deslizamiento que Claro. llevó a su cargo la vida de seres humanos y nosotros no podemos exponer a seres humanos a que puedan correr ese riesgo. Señor prefecto, Entonces ahí hay que trabajar con el gobierno nacional, ya, Guillermo, esa es una competencia también del gobierno ya. nacional. Es lo mismo que sucedió con Nabón. Ahí quien está interviniendo, me parece que fueron 2, 3, 4 millones de dólares que se Ya. entregaron para hacer una serie de obras en el Cantón Nabón por parte del gobierno nacional. Señor prefecto, en 3 minutos, sobre temas fiestas de Cuenca, ¿qué tiene la prefectura previsto? Ah, gracias. Bueno, estamos apoyando conjuntamente con el municipio de Cuenca, con el alcalde, en la conmemoración de los 203 años de independencia de Cuenca. Entonces, tenemos previsto una serie de festivales, no solo en Cuenca, estamos trabajando en Gualaceo, estamos trabajando en algunas otras parroquias, porque seguramente tendremos una gran afluencia de turismo. En el caso de Cuenca específicamente, hay un festival el día 4 de noviembre, en el cual hay la presentación de una serie de artistas nacionales porque creemos mucho en el talento nacional. En la zona de la Remigio Crespo, en la avenida Remigio Crespo, son dos escenarios que se van a colocar, son 12 horas de música desde las 12 del día del 4 de Ujú. noviembre hasta las 12 de la noche del 4 de noviembre. Son dos escenarios, son artistas nacionales, hay una serie de artistas reconocidos, son dos ambientes, un Ya, ambiente más de fiesta, de música, ahí están orquestas, y en el otro es un ambiente más de música tecno, de música de reggaetón y otra cosa, y otros artistas más, ¿no? Eso es para el 4 de noviembre. Adicional a eso, el día de hoy arranca la Warmi Feria, que es la feria rural, que lo estamos asimismo haciendo en San Francisco, conjuntamente con el municipio de Cuenca y el consorcio de juntas parroquiales. Entonces ahí vamos a tener la presencia de toda la ruralidad de nuestras mujeres campesinas, agricultoras, artesanas, en una gran feria, asimismo con artistas. En San Francisco es el día de mañana, es el día sábado y es el día domingo.
Estamos trabajando conjuntamente con el SIDAP y haciendo un aporte importante a la prefectura para poder tener el 21º Festival de las Artes, de las Artesanías a lo largo de la cuenca, a lo largo del Tomebamba. Entonces ahí hay cerca de 200 expositores, hay un pabellón de Azuay con la mejor artesanía de América Latina. Son 8 países que participan en este evento. Y estamos contribuyendo también el día 1 de noviembre, es la elección de la Chola Cuencana, con la participación de las parroquias rurales de Cuenca. Entonces, eso va a ser en Ricaurte. Ahí estamos también, ahí tenemos un contingente también importante, una participación de la prefectura con artistas. Esa es una feria, ese es un show importante que vamos a brindar a la comunidad azuaya este 1 de noviembre. Y nos sumamos, por supuesto, a los festejos que se están organizando por parte del municipio de Cuenca, y esperamos tener una buena cantidad de turistas, esperamos que los hoteles se llenen, esperamos que haya reactivación económica, que los restaurantes también les vaya bien. Estamos apuntando justamente hacia eso. Toda esta agenda la estamos difundiendo, no solo en Cuenca, la estamos difundiendo sobre todo en Guayaquil, en Loja, en Machala, en Morona Santiago, en Cañar, porque es importante que se dinamice la economía y sobre todo los turistas vengan de los lugares más cercanos hacia la provincia de La Suárez. Señor prefecto, el tiempo nos quedó corto, el tiempo en el Zoom se nos va, no queremos quedarnos sin despedirnos, agradecerle por su amable predisposición a esta entrevista, esperemos que nos dispense, como le decía, unas 3 semanas para hablar otros temas. Muy agradecido, señor prefecto, muy buenos días. A ustedes, muchas gracias, Guillermo. Un saludo muy cordial a nuestros hermanos habitantes de los cantones de Santa Isabel, de Girón, de San Fernando, de Oña, de Nabón, que están muy pendientes de esta entrevista. Un abrazo y un buen fin de semana para todos y todas. Gracias, señor prefecto. Buenos días. Muy bien, hemos conversado ampliamente con el prefecto de la provincia de La Suay. El prefecto de la provincia de La Suay, el ingeniero Juan Cristóbal Lloret. Con él conversamos, le agradecemos por ese tiempo que nos dio para abordar sobre todo el tema vialidad. Se nos quedó el tema